Y el Ministerio de Salud emitió una nueva resolución que cambió las reglas para el ingreso de mascotas a centros comerciales y también restaurantes bajo el título Pet Friendly. Se definen restricciones, excepciones y medidas claras que deben cumplir tanto negocios como dueños de animales. Las autoridades adelantan que habrá fiscalizaciones, Fabi, y posibles multas para quienes no acaten. Hoy queremos abordar este tema en compañía de la vicepresidenta y también la ministra de Salud, Mary Unive, que nos acompaña hoy. Le agradecemos muchísimo que venga acá a la revista para abordar este tema que sabemos que le interesa a todos los que tenemos mascotas y a los que no. Sí, más bien, gracias, porque hasta esta semana tenía el chancecito para poder aclarar. Y justamente, don Sergio y Fabiola, aquí queremos ser lo más claro posible. Esto no es nuevo. Y de alguna forma ya existía esta reglamentación, solamente que presuntamente no se aplicaba. Y este incidente desafortunado sirvió para que pudiéramos de alguna manera investigar mucho de lo que ya existía, ver que no estaba derogado y sacarlo a la luz para poder ahora sí fiscalizar y que ojalá sea un antes y un después con respecto a esta convivencia pacífica que tenemos que tener las personas y nuestras mascotas. Ministra, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido el hecho que ocurrió en el centro, el lamentable hecho que ocurrió en el centro comercial en Escazú? Sí, bueno, gracias a Dios no sucedió más, pero esto fue un incidente que dio una llamada de alerta para nosotros poder sentarnos e investigar. ¿Y por qué? Ustedes saben que yo aquí nunca les tapo nada y soy lo más transparente posible. Hay ya una ley de bienestar animal que justamente la competencia de lo que son los animalitos es del SENASA, pero en el momento en que toca a un ser humano, inmediatamente yo siempre le pregunto a mi equipo de trabajo, hágame una revisión y una verificación normativa de qué tenemos nosotros como Ministerio de Salud competencia en este aspecto. Y ahí fue donde, después de ese incidente, nos sentamos y pudimos hacer esa verificación. ¿Por qué? Porque sí hay una regulación clara sobre lo que es el animal, pero en cuanto a la parte humana, en cuanto a mordeduras y todo esto, había un decreto desde el 2003 que venía a regular esto. Y habían otro tipo de normativas que estaban esbozadas que todavía no se habían derogado y que posterior a la Ley de Bienestar Animal no, de alguna forma, habíamos perdido como Ministerio de Salud esas competencias. Entonces dijimos, por favor, hágame una resolución en donde concentremos toda esta normativa y de una vez damos a conocer a todos los centros comerciales esto, porque va a ser de acatamiento obligatorio, porque ya estaba, y se generó otra mesa de trabajo en donde desde ya está viéndose el tema de Pet Friendly, pero más allá de ponerlo más pertinente en tiempo con ciertas adecuaciones que sí van a permitir esta convivencia. Por el momento, lo que tenemos que está vigente y que de alguna forma era de acatamiento, lo concentramos y lo transmitimos. Ministra, bueno, esto lo acaba de decir, este reglamento ya existía, por X o Y razón no se había puesto en práctica o la gente lo había olvidado. Ahora se retoma, afortunadamente con este caso que no pasó a más, pero ¿cómo van ustedes a controlar que efectivamente sea obligatorio para todos los centros comerciales y también los restaurantes que están involucrados? Sí, ahí ustedes creo que fueron testigos de lo que hicimos. Inicialmente se hizo una visita tanto a el centro comercial donde ocurrió el incidente como a otros para poder observar un poco qué era lo que estaba sucediendo, cuál era lo que de alguna forma se debía de cumplir, qué era lo que se cumplía y qué era lo que no. Y de ahí este centro comercial del incidente tuvo una orden sanitaria en donde ya se le dan las especificaciones y se clarifica. Se tuvo una reunión con todos los directores de las 9 regiones del Ministerio de Salud, se les mandó una directriz en donde dice, por favor, todas las áreas de ustedes tienen de alguna manera moles o centros comerciales. Envíen esta directriz a todos para que sea de conocimiento y a partir de esta semana, así como estamos haciendo con los outlets y con otros lugares, se va a empezar a fiscalizar el cumplimiento de esto. Quienes obviamente no tengan ese cumplimiento, lo mejor es, mientras se alcance este objetivo, no permitan el ingreso de mascotas. Pero sí hay unas clarificaciones que creo que toda la población debería tener en conciencia y también estos lugares, porque al ser lugares habilitados por el Ministerio de Salud, pueden ser sancionados o hasta cerrados si no cumplen con la normativa. Vamos a ponerle un caso, un lugar que antes decía soy pet friendly totalmente, tenía el rótulo pet friendly, en este momento ya no puede aceptar animales. Y también a qué se expone si los acepta. ¿Pero un lugar como qué tipo? Un restaurante. Un restaurante. Sí, vean, ahí justamente por eso
pusimos ciertas consideraciones y consideraciones muy claras, porque de alguna u otra forma tenemos que decirle a la población, no es que usted no pueda volver a ingresar con un animal, sino que el lugar tiene que tener ciertas adecuaciones y usted como dueño responsable no solamente tiene que ser adulto, poderlo llevar con correa, con bozal, tener ciertas consideraciones. Si el animal se defeca o se orina, que eso tiene que limpiarlo y el lugar tener dispositivos específicos para poder contar con estos, digamos, desechos en estos lugares, sino también si ocurren incidentes, ¿quién va a cubrir esto? Hay una póliza que de alguna forma vaya a darle cobertura a este tipo de incidentes. Y otra cosa, aunque nosotros sabemos que muchos dueños son responsables, tienen el esquema de vacunación de sus mascotas, los llevan al veterinario, entre otros, hay otros que no. Y de alguna u otra forma, este contacto con otros lugares, como por ejemplo restaurantes o centros de comidas, pueden ser portadores de transmisión de algún tipo de enfermedades. Por eso es que en lugares donde se brinda servicios de alimentación o preparación, no debe haber ningún tipo de estos animales de compañía. ¿Qué es un animal de compañía propiamente? Aquí en el decreto dice, es el que convive con humanos y para efectos del reglamento es gato y perro. Y ahí la gente me ha dicho, pero ¿cómo? Gato y perro, ¿por qué? Es obvio. Pues no, en la investigación que de alguna manera me retroalimenté y que yo también aprendí mucho, de hámster llevan iguanas, o sea, todo este tipo de animales son silvestres y son prohibidos, ¿verdad? Pero aún así los llevan a estos centros comerciales. Para mí me pareció increíble, pero otros que también pueden considerarse como mascotas, como conejos, hámster, otro tipo de roedores, eso no es animal de compañía. En este momento, para efectos del reglamento, solamente gato y perro. ¿En cuánto tiempo ya vamos a ver un reglamento claro y una información clara para todos los restaurantes y todos los comercios que nos han señalado? Bueno, tuvimos pérdida el fin de semana porque no dejamos entrar perros, gatos, llegamos sí, que con... mucha gente llevaba su perro o su gato y no sabía si lo iban a dejar entrar o no, ¿verdad? Hubo confusión. Vea, yo creo, aquí he escuchado varias versiones, no solamente del Colegio de Veterinarios, sino también de CACORE, que es la cámara justamente costarricense que engloba todo lo que son los restaurantes. Y ellos de alguna forma tenían muy claro la necesidad no solamente de que se generaran este tipo de fiscalizaciones, sino del cumplimiento que había en esta coexistencia que de alguna manera tenía regulación, pero no se cumplía. A su consulta de cuánto tiempo va a tardar, de lo que dura un reglamento en una mesa técnica con varios expertos, es muchito, ¿verdad? Y muchito se los digo porque esperamos que por lo menos en 6 meses tener algún tipo de borrador. Pero después de ahí el proceso, no solamente de sacarlo a consulta pública, de poder hacer las correcciones y de publicarlo, probablemente vaya a ser muchísimo más largo. Pero ahorita tenemos suficiente regulación como para poderles decir a todas las personas, vean, no es que usted no tiene espacios para poder sacar a su mascota, solamente que los centros comerciales y los restaurantes tienen que tener cierta normativa y no es para todos. Los restaurantes definitivamente no, solamente los que sí, de alguna manera, por alguna situación de discapacidad, usted requiera a este tipo de animal, ¿verdad? Porque más bien está trabajando claro, es un animal de servicio. Exactamente, ¿verdad? Pero su animal de compañía, su mascota, no. En los centros comerciales que se permite, ellos sí tienen que tener esta regulación. Por todo este tipo de incidentes, ahí fuimos claros, a todos se les emitió, y tener un rotulito que diga solamente se permiten esto, no es tener de alguna forma la regulación, sino que tiene que haber oficiales que estén fiscalizando que de alguna manera se esté cumpliendo. Por ejemplo, que haya un protocolo de atención en caso de emergencia. Y no solo eso, sino que digamos que me tocó ver el fin de semana a 3 chiquitos, ¿verdad? Con una mascota detrás del animalito por todo lado. ¿Qué pasa si esta mascota, por más que pequeñita y chiquitita, ¿verdad? Que también eso nos retroalimentamos de los veterinarios, normalmente están en un ambiente de mucho estímulo y ese estímulo puede hacer que algo que sea súper mansito y dócil para el dueño se convierta tal vez en algo que pueda atacar a otra persona. Y ahí es donde por eso tiene que estar con un adulto responsable. ¿Quién se va a encargar de estar fiscalizando o de alguna manera diciéndole a las personas tiene que hacerlo de esta forma o de esta otra? Y también los bozales. Usted no sabe, su mascota puede ser súper dócil y lindísima con ustedes. Lo que estábamos hablando exactamente, pero se puede acercar a otra persona o otra persona, como un niño,
por más que a veces uno le pueda decir no, pueden haber ese contacto y atacar. Entonces, también ese tipo de cuidados se tienen que tener. El entrenamiento en este tipo de mascotas es importantísimo, pero no todos los dueños invierten en este entrenamiento. Entonces, sí es importante no solamente esta concientización, sino saber que esto va a ser un proceso. Y es un proceso en el que vamos a tener que pasar un tiempito mientras no solamente estos centros se acomodan, sino que también las personas empezamos a tomar espacios más adecuados para tener a nuestras mascotas. Ministra, a las 7:26 vamos a leer los comentarios, ¿verdad?, de los Así televidentes que han opinado sobre este tema. Ya nos llegan al 7008-2378. Ahí tenemos el primero. Hola, ayer fui a comer con mi perrito y me dijeron que ya no se podía entrar. ¿Es cierto que todos los restaurantes tienen que sacar permisos especiales para ser pet friendly? Nos pregunta Marcela Rojas. No es que permisos especiales, sino que a los restaurantes y a las zonas de preparación no se pueden ingresar animales. Y ahí es donde, si ellos tienen lugares en donde más allá del restaurante pueden haber parques o lugares de estancia alejados de la zona de servicio y preparación de alimentos, perfectamente se pueden tener. Pero hemos visto, y mucho en los centros comerciales, que son lugares cerrados, en donde casi que uno está a la par de la otra persona, tener ahí a un animal no es lo más indicado. Y aquí, o sea, así como usted quiere a su animalito y todo, y vemos muchas personas que nos gustan los animales, sí, hay otra gente, hay personas que no. Y hay personas que de alguna u otra forma también tienen ese derecho a respetar la tranquilidad que puede brindarle estar en otro lugar sin la cercanía de esa mascota, que es de otra persona. Entonces, ahí es el respeto hacia otro ser humano lo que debe imperar. Por eso es esta reglamentación. Tenemos otro de los comentarios, ya se los vamos a mostrar en pantalla también para ver qué dice Esteban Vargas. Tengo la duda porque mi hermana tiene un cafecito y ahí siempre llegaban clientes con sus mascotas. Con el nuevo reglamento, ¿le pueden multar si alguien entra con un perro sin correa? Por supuesto. Sin correa no debería haber ningún animal afuera, porque usted no sabe en qué momento algún estímulo puede hacer que se vaya y usted pierda el dominio de esta mascota. Y otro, también lo que estamos repitiendo aquí, todos los lugares en donde se preparan y sirven alimentos no deberían tener mascotas ni animales a lo interno. Recordemos que esos son lugares públicos y están habilitados, y ahí es donde el respeto, no solamente para usted, sino para las otras personas que también van a estos lugares, es muy importante. Y aquí quería leerlo para que quede claramente establecido sobre cuáles son, digamos que las advertencias que se están generando. Primero, si el negocio decide permitir animales de compañía, debe incluir al menos estas medidas. Primero, colocar rótulos visibles que indiquen que acepten mascotas de qué tipo y las condiciones. Uso obligatorio de collar, correa y, si es necesario, bozal. La persona dueña debe recoger y desechar los excrementos en los lugares habilitados para estos. Y ahí hago una salvedad, porque se ha visto personas que agarran nada más con una servilleta y lo dejan en el basurero regular, como si así se dispusiera. O sea, así no se maneja esto, por favor. Después, contar con un espacio y contenedores para desechar los residuos de las mascotas, que deben ser diferenciados, porque son residuos de las mascotas. Tener en su plan de emergencias una guía para accidentes e incidentes relacionados con animales y contar con pólizas de seguro y comunicarlo a sus funcionarios para que sepan cómo responder, cómo actuar y a quién contactar. Asegurarse de que las mascotas siempre estén bajo el control de una persona adulta responsable. Por favor, observen, porque muchas veces para entretenimiento de los menores se les dan a los chiquitillos las mascotas y pueden de alguna forma ellos no ser las personas adecuadas en caso de que algún estímulo ponga en alerta a este animal. Y también hay sanciones. El no cumplimiento de las disposiciones dará lugar a la aplicación de medidas especiales de carácter sanitario, multas, suspensión o cancelación del permiso, clausura y denuncia de un delito de desobediencia a la autoridad. Entonces, tengamos una convivencia adecuada y respetemos la normativa existente. Es por el bien de todos, doctora. Exactamente. Exactamente. Ministra y recién juramentada, bueno, ya era vicepresidenta, pero ayer la juramentaron ya como la única vicepresidenta de este país en este momento. Felicidades, por cierto. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en la revista. Muy amables por el espacio y espero que hayamos aclarado un poquitito esto.